Análisis con Juan Ignacio Marrón, analista independiente y fundador de Inversores Institucionales. Juan Ignacio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de saludarte. Bueno, como estás viendo la sesión de hoy, ha arrancado ya oficialmente la temporada de resultados en Wall Street. Hoy, de hecho, se están cotizando los resultados de grandes bancos como JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup. Tendremos luego otra tanda a lo largo de la semana. Y bueno, la mayor gestora de activos del mundo, BlackRock. ¿Cómo estás viendo los ánimos inversores a tenor de esta cascada de resultados que arranca? Bueno, yo creo los ánimos hoy por lo menos un poco más negativos que de lo que han sido realmente los resultados, porque con carácter general los resultados han sido buenos, se han Ujú. cumplido con las expectativas tanto de ingresos como de beneficios prácticamente en todos los casos, prácticamente, y aún así, bueno, pues las reacciones yo creo que han empezado siendo buenas, pero es cierto que las circunstancias, el contexto en el que, bueno, pues ha ido desarrollando la sesión, pues ha ido complicándose poco a poco, ¿no? Las noticias, los titulares que se iban conociendo, las reacciones de China, eh, Ujú. eh, los propios oficiales de Rusia también complicaban todavía más la sesión y yo creo que ha ido progresivamente torciéndose. Con lo Ujú. cual, pues bueno, pues probablemente empaña un poco los resultados que de otra forma se habrían entendido mejor. Sí, es cierto que a veces nos faltan influencias o algunos, bueno, algunas narrativas, ¿no? Y hay días que, sin embargo, tenemos demasiados frentes. Hoy ya no es solo los resultados empresariales, también es la clave comercial, geopolítica, también la guerra tecnológica Estados Unidos-China y además con el añadido de que teníamos hoy la referencia macro del día, ese dato de IPC, que también me gustaría preguntarte por ello, Juan Ignacio, cómo lo está interiorizando el mercado, porque hemos tenido un IPC, bueno, no podríamos decir que haya sido un dato de inflación malo, pero sí es cierto que estamos empezando a ver señales de que los aranceles comienzan a permear un poco, a filtrarse en la economía. Si miramos por categorías, de hecho, ya hemos visto algunos repuntes que nos empiezan a hacer pensar en ello, como ha sido, por ejemplo, los precios en los juguetes, también lo hemos visto en algunos artículos de ocio, ropa, en muebles para el hogar, que de alguna forma están haciendo que los bienes básicos se encarezcan. De hecho, lo han hecho más de medio punto porcentual al mes, el mayor aumento desde noviembre de 2021. Y en medio de estos indicios parece que la Fed pues, podría tardar más en recortar los tipos de interés, muy a pesar de Donald Trump. Así que prevemos que la presión sobre Powell va a mantenerse o incluso que se va a intensificar. Pero ¿y esto cómo lo recoge el mercado? Yo creo que la reacción ha sido bastante tibia. Es verdad Ujú. que al final ha sido un poco una de cal y una de arena, ¿no? Por un lado, la inflación general con el 2,7 y la subyacente, en todo caso, en los dos casos, superando los datos de mayo, lo cual no es positivo, pero es verdad que mejorando las expectativas de lo que estaban esperando los analistas en el caso de la general. Yo creo que eso se ha entendido de forma positiva, pero es Ujú. verdad que al final, decías, poco a poco se empiezan a ver cómo los aranceles van permeando. Yo creo que es verdad, y en todo caso estamos, en su caso, a las puertas de todo el proceso de traslado, si es que se va a producir, que yo creo en parte lo más probable es que se vaya a producir algún, algún efecto sobre la inflación. En todo Ujú. caso, con nuestros propios indicadores lo que estamos viendo es que desde finales del último trimestre, en definitiva del 2024, ya empezamos a ver una presión inflacionaria que podía ir progresivamente traduciéndose en un ritmo más bajo de caída de la inflación, como hemos ido viendo en los últimos meses, y ahora ya empieza a repuntar. Con lo cual, el proceso que estamos viendo yo creo que es incluso anterior al de los propios aranceles, y los aranceles lo que pueden hacer es agravarlo. Y yo creo que es importante. Fíjate, estabas comentando el tema del mobiliario, del hogar y algunas Ujú. otras partidas. Recordarás que Trump ha mencionado muchas veces los famosos huevos, ¿no? Y la inflación de los huevos que estaba Sí. subiendo al 100% y que había conseguido contenerlo. Pues fíjate, Mm. carnes, huevos, perdón, carnes, aves, pescado y huevos está subiendo al 5,6%, que por otro lado es la cesta de la compra que más sufren las familias. Pero es que en el Mm. caso de los huevos están subiendo un 27,3%. Es decir, que al final todo este tipo de movimientos se extienden mucho en el tiempo, desde luego, por medidas muy rápidas que pueda tomar, como tomó Trump desde el principio, pues bueno, hasta que realmente tiene un efecto
que perdure en el tiempo tarda mucho más de lo que probablemente le podría gustar al propio Donald Trump. Bueno. Desde luego. Pasando a otra de las claves del día, hoy, bueno, estamos viendo a las compañías ligadas a los semiconductores en conjunto con subidas. Hemos visto como China, en medio también de esta distensión con Estados Unidos, se ha lanzado a la compra de chips de Nvidia, no los más avanzados. Estados Unidos sigue manteniendo su postura en este sentido, pero sí los H20, que esos sí que son, bueno, fueron la solución de salida legal de Nvidia para poder mantenerse en el gigante asiático, que supone pues en torno al 17% de sus ingresos totales. Esto es muy importante porque efectivamente Nvidia depende en gran medida del gigante asiático para mantener sus objetivos de ganancias, bueno, objetivos de resultados trimestrales y anuales. Pero luego, por otro lado, tenemos, por ejemplo, a Advanced Micro Devices, muy ligada desde luego, perteneciente al sector, subiendo con fuerza ante estas noticias también de que China pues va a seguir adquiriendo chips estadounidenses. ¿En qué terreno se está moviendo en estos momentos el sector en medio de los bandazos que ha habido comerciales, tecnológicos entre las dos potencias mundiales? ¿Podríamos hablar ahora de cierto periodo de calma que pueda hacer que, por tanto, el sector reaviva con las mejores expectativas hacia el gigante asiático? Yo creo que sí, desde el momento en el que empieza a caer un poco la tensión entre los dos países y se permite por parte de Estados Unidos la exportación de este tipo de chips a China, pues evidentemente el impacto que tiene sobre el sector ha sido absolutamente inmediato. Hoy está subiendo Nvidia más de un 4%, AMD está subiendo más de un 6%, pero porque tiene un efecto directo sobre la cuenta de resultados, además de forma inmediata. Fíjate que si recuerdas en las últimas perspectivas a futuro, las previsiones para los próximos trimestres de AMD, estaba valorando en más de 800 millones de dólares el impacto en su cuenta de resultados por el hecho de no poder exportar sus semiconductores a China. Ahora esto le ha venido Dios a ver. Ahora de repente pues le entran 800 millones con los que pues se había visto perjudicado por otro lado hace simplemente un trimestre. Con lo cual yo creo que eso es positivo y desde luego todo apunta a que en principio, salvo que haya sorpresas en las negociaciones entre las dos grandes potencias económicas, todo parece indicar que por un lado las tierras raras se van a garantizar la exportación a Estados Unidos y por lo tanto a cambio la exportación de chips a China pues se va a garantizar. Y yo creo que eso son buenas noticias para el sector, se está reflejando así en las valoraciones, con independencia de que esas valoraciones, desde luego en un caso como el de Nvidia, cada vez está rozando ya pues cotas demasiado exigentes que ya veremos si son capaces de poder mantener. Y precisamente por eso te quería preguntar, porque dentro de estas cotas más exigentes, esto lo vemos mucho, el mercado se muestra, bueno, bastante tiquismiquis, por así decirlo, con Nvidia cuando llega el momento de presentar sus resultados. No sería la primera vez que nos encontramos con un mercado exigente de más, con una Nvidia que presenta unos resultados a priori positivos, pero el mercado aferrándose al mínimo aspecto negativo para tumbar los títulos de Nvidia, ¿no? Además, ahora, en un momento en el que la tenemos como la compañía de mayor capitalización bursátil, habiendo desbloqueado un hito no solo para la compañía, sino un hito histórico en la historia de todas las cotizadas estadounidenses. Claro, ¿cómo se van a mover las perspectivas para Nvidia de cara a los resultados? Todavía nos quedan unas semanas, pero ¿cómo crees que el mercado podría enfrentar esa rendición de cuentas cuando llegue? A ver, todo apunta a que en principio las cuentas van a ir bien y todo apunta a que en principio los nubarrones que tenía en el horizonte se van poco a poco deshaciendo y dejan ver los primeros rayos de sol. El mismo anticiclón del que se ha venido beneficiando en los últimos años, con lo cual yo creo que eso es positivo. ¿Cómo lo van a interpretar el mercado? Pues probablemente hasta que no llegue el momento, porque va a estar muy condicionado por el contexto concreto y por las preocupaciones o por la euforia que viva los inversores en ese momento, va a ser difícil valorarlo. Con lo cual yo creo que toca esperar y ver el wait and see famoso de la Reserva Federal y de los bancos centrales. Yo creo que en este caso aplica también, en este caso para la valoración de cómo se puede tomar el mercado esos resultados. Pero en todo caso yo creo que todo apunta a que en principio
será para bien y será positivo en la medida en que ese acuerdo, aunque sea un acuerdo marco entre Estados Unidos y China, progresivamente se va materializando y se vaya demostrando que efectivamente se van concediendo esas licencias de exportación y al final, bueno, pues efectivamente hay una vuelta a la normalidad después de, bueno, pues unos meses bastante tranquilos, digámoslo así. Ujú. Pues nos quedamos con esto y con ese wait and see, que efectivamente tomamos siempre buena nota de los mensajes, del vocabulario de los bancos centrales. En este caso, pues es esperar y ver que tanto Lagarde como Jerome Powell repiten en cada reunión. Juan Ignacio Marrón, analista independiente, fundador de Inversores Institucionales, muchísimas gracias. Hasta pronto.